el mito de la doble R. Muchos estudiantes creen que lograr el sonido de la doble R es imposible, pero con un poco de técnica y práctica lo puedes lograr. Así que no te frustres, no te bloquees, no tires la toalla, porque es posible. Debes evitar usar la garganta como en otros idiomas. En el español, una de las claves está en no usar la garganta. En español, la clave no está en la garganta, sino en la gimnasia de tu lengua. Y hoy te voy a preparar para que puedas dominar la R de una vez por todas. Así que si quieres mejorar tu pronunciación de esta letra, este es tu video. Este video es para ti. Hola a todos y todas. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español que utilizamos en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante, o quizá simplemente eres un estudiante de este hermoso idioma. Y como te mencioné en un inicio, vamos a practicar cómo podemos generar este sonido que muchas veces es difícil, y estoy hablando de la R, la doble R. Entonces, empecemos con esta clase. Para iniciar, lo que debes evitar es arrastrar algunos sonidos de tu lengua materna al español. Por ejemplo, si eres angloparlante, si hablas inglés, puedes tender a tirar la lengua hacia atrás y hacer un sonido más redondo como carro en lugar de carro. Lo mismo si hablas francés o portugués. Este sonido sale de la parte de atrás, de lo que llamamos la úvula. Entonces, en lugar de decir carro, suena como cajo. Entonces, para sonar mejor, tenemos que entender primero la parte física. Y también en nuestro idioma, en el español, la R es un sonido alveolar. Significa que la punta de tu lengua debe tocar los alvéolos, que es una zona dentro de la boca con arruguitas que está justo detrás de tus dientes superiores. Les voy a dejar una imagen para que sepan exactamente dónde es. Y aparte de saber físicamente dónde debes modular, también debes saber las diferencias de sonidos entre la doble R y la R. Vamos a recordar esto que es muy importante y fundamental porque siempre es bueno conocer la teoría. Entonces, recuerda que en español tenemos dos sonidos completamente diferentes para la misma letra. Y esto no es un capricho de este idioma, no es simplemente porque nos dio la gana. La verdad es una necesidad comunicativa. Vamos a analizarlo a detalle. Primero, algo que llamamos la R suave. También puede ser llamada vibrante simple. Y este sonido ocurre principalmente cuando la letra R se encuentra solita, sola en medio de una palabra. Está rodeada de vocales. Por ejemplo, la palabra caro, caro de dinero, la palabra pero, la palabra arena. Entonces, para producir este sonido, la punta de tu lengua hace un movimiento rapidísimo. Sube y golpea los alvéolos una sola vez, como si fuera un latigazo ligero, y baja de inmediato. Es un toque muy sutil, pero
veloz, rápido. Vamos a pronunciar estas palabras una vez más. Puedes pronunciar después de mí. Caro, golpeo rápido. Pero, casi ni se siente. Arena. Esta quizá es la parte más fácil. El sonido de la R simple es la más fácil de replicar por los estudiantes. Ahora sí, el temor de todos. La doble R o la R fuerte, también conocida como vibrante múltiple. Este sonido es la pesadilla de todos, pero vamos a dominarla hoy, estoy segura. Entonces, este sonido fuerte ocurre en dos situaciones muy claras. Primero, cuando tenemos la doble R escrita en medio de una palabra. Ya vimos carro, perro y también, ojo aquí, este mismo sonido lo hacemos cuando la R está al inicio de cualquier palabra, como es el caso de Roma, Ramiro, rápido. La lengua no da un solo latigazo, un solo golpe. Se queda un momento suspendida y el aire hace que vibre muchas veces seguidas, como el motor de una motocicleta o cuando hay una bandera con mucho viento. Esta vibración, esa es la que generamos. Obviamente, en los hispanohablantes es algo ya inconsciente. No estamos pensando en necesito hacer esta vibración en la boca. No, ya es parte de nosotros. Pero si tú no eres un hispanohablante, pero lo practicas constantemente, también lo vas a adquirir y lo vas a poder hacer sin pensar. Vamos a hacer otro secreto lingüístico. Te juro que te va a cambiar la vida. El sonido de la letra T y la letra D en idiomas como el inglés o el propio español posiciona la punta de la lengua exactamente en el mismo lugar que necesitamos para activar la R suave. Entonces, al usar consonantes como trampolín, obligamos a nuestra lengua a golpear el alvéolo de forma automática. No te das cuenta. Así que vamos a empezar diciendo las sílabas tra y dra de forma repetida y exagerada. Vas a repetir conmigo en voz alta, sintiendo el golpe de la lengua. Empecemos con tra. Repetimos tra, 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 tra. Las veces que necesites. Ahora cambiamos por dra. Esta quizá te cueste un poquito más, pero tú puedes. Vamos. Dra, 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 dra. ¿Pudiste notar cómo la punta golpeó justo detrás de los dientes superiores? Este es el punto exacto donde debe ubicarse. Así que vamos a practicar con una lista de palabras que he seleccionado que justamente tienen estas combinaciones T y D y también combinaciones con B larga y P, porque estas funcionan también como ayuda para la pronunciación. Yo las voy a decir lento y tú las puedes repetir con más fuerza en casa. ¿Está bien? Entonces, con la letra T y D, que son los mejores amigos, no lo olvides. Primera palabra, trabajo. Más lento, trabajo. Perfecto. La siguiente palabra, madrugada. Lento, madrugada. Vamos, pronunciemos esa dru. Siguiente palabra, teatro. Muy fácil. Vamos. Teatro. Excelente. Siguiente, cuadro. Te escucho. Cuadro. Ahora con la B y la P. La primera es abrazo. Repite. Abrazo. Se siente la vibración, ¿cierto? Siguiente palabra es práctica.
¿Tú puedes? Práctica. Vamos con otra más. Brújula. Brújula. Muy bien. Vamos con una última. Precio. Precio. Excelente. Si logras hacer sonar la R en estas combinaciones, significa que tu lengua ya sabe llegar al lugar correcto. El siguiente paso es solo quitarle la consonante que usamos de ayuda y dejar la R completamente sola, que es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero antes, no olvides qué importante que es saber sobre la teoría básica del español. Esto te ayuda mucho cuando quieres desenvolverte en otras habilidades. Y si quieres practicar más sobre la gramática con nosotros, puedes ser miembro exclusivo de Burbuja del Español. Tenemos material original enfocado también en la pronunciación. Así que puedes practicar con todos los materiales que hemos preparado, material específico que te va a ayudar a mejorar tu español del día a día. Para unirte a miembros solo tienes que ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com y suscribirte a esta membresía. No lo olvides, tienes muchos beneficios si eres parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, continuemos con estos ejercicios para la R. Muy bien, llegó el momento del desafío, la prueba de fuego. Vamos a leer juntos un texto mediano que he diseñado para ti. Dentro de este texto vamos a encontrar palabras que tienen la R suave, también la doble R fuerte del medio y la R fuerte que va al inicio después de consonantes. Así que primero lo voy a leer yo de forma lenta y pausada, marcando estos sonidos y luego vamos a repetir frase por frase. ¿Estamos listos? Seguro que sí. Vamos a ver el texto. Ramiro es un marinero que vive cerca de Roma. Él tiene un perro muy rápido que adora correr por la arena. Un día, mientras Ramiro arreglaba su barco, vio un loro verde subido en una rama. El loro gritaba con fuerza entre las presas: «Mira el carro rojo cruzar el río». Ramiro sonrió, se tomó un respiro y siguió con su tarea bajo el sol de verano. ¿Qué tal este texto? ¿Piensas que está muy complicado? Puedes volver a escucharlo las veces que necesites, pero ahora es tu turno. Voy a decir frase por frase y tú la puedes repetir después de mí para practicar este sonido. No importa si fallas, si te equivocas, vuélvelo a intentar. Vamos. Primera frase. Ramiro es un marinero que vive cerca de Roma. ¿Te escucho? Bien, siguiente. Él tiene un perro muy rápido que adora correr por la arena. Vamos. Un día, mientras Ramiro arreglaba su barco, vio un loro verde subido en una rama. Continuamos. El loro gritaba con fuerza: «Mira el carro rojo cruzar el río». Tú puedes. La última. Ramiro sonrió, se tomó un respiro y siguió con su tarea bajo el sol del verano. Aplausos para ti. Buen intento. Ya lo sabes, ¿quieres seguir practicando?
puedes repetir esta parte las veces que sean necesarias. Quiero saber cómo te sentiste, cómo se sintió tu lengua. ¿Cansada? ¿Fue fácil? ¿Difícil? Igual te felicito. Si has llegado a esta parte del video, significa que has trabajado muy bien tus músculos. Y también debes de recordar que lograr este sonido, dominar el sonido de la R, no es algo que va a suceder de hoy para mañana o en una semana. Tiene que ser un hábito constante. Puedes tomar un texto, palabras, practicar el tra, el dra. 2 minutos al día pueden ser suficientes. Por la mañana, mientras haces cosas, cocinas. La memoria muscular necesita repetición diaria. Así que en un par de semanas, en un mes, vas a notar la diferencia, cómo el sonido va a aparecer solo, más fluido y más natural. Y por si acaso no tengas tiempo para practicar otras habilidades del español, también podemos organizar tus estudios por ti. ¿Cómo? Con nuestra newsletter. Puedes ingresar a nuestra página web, ir a la sección newsletter, poner tu correo electrónico y hacer clic en Quiero estudiar. De esta forma ya estás suscrito y vas a recibir semanalmente, sin falta, material para que puedas practicar tu español en casa o donde quieras. Es material original, enfocado también en pronunciación. Tenemos historias originales, noticias, también culturales, mucho material para que sigas mejorando y llevar tu español a otro nivel. Suscríbete a nuestro newsletter que es completamente gratis. Para cerrar esta clase con broche de oro, necesito que vayas a los comentarios ahora mismo y me escribas cuál fue la palabra de nuestro texto de práctica que más te costó pronunciar. ¿Fue perro, carro, Ramiro? Quizás una oración completa. Puedes escribirla en los comentarios. Yo misma los voy a leer y les voy a dar más trucos para que puedan mejorar en estas palabras difíciles. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya saben que si les ha gustado, dejemos un like, comparte con tus amigos. También puedes suscribirte a nuestro canal. Por supuesto, pasa por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español todos los días. Por supuesto, también visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que aquí encuentras clases online con profesores hispanohablantes, tienes nuestra newsletter, tienes los miembros exclusivos, nuestra hermosa comunidad y también mucho contenido de español con PDFs, ejercicios, más videos, todo lo que necesitas para practicar. Muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.